En el primer capítulo de nuestro videocast tuvimos la posibilidad de alguna forma escuchar preguntas claves de acuerdo a este denominado diagnóstico de la educación musical, en especial en Chile. El tema tuvo tanta resonancia en el webinar durante el trabajo en grupo, así también como las personas que escribieron después para ser incluidas de alguna forma en este podcast, que para mí como locutor y como tutor también de esta instancia, de este curso, se me hizo bastante complicado el comenzar el segundo capítulo, ya que hay muchas aristas dentro de este diagnóstico. Está el tema laboral, está el tema también de las herramientas. ¿Estamos ocupando bien las herramientas que tenemos? Si tenemos las suficientes herramientas. Está también el tema valórico, la valoración de lo que estamos haciendo. También me da la impresión que es un tema sensible en muchos de los que estamos ligados a la pedagogía y a la música en general en Chile. También creó un poco de resonancia el tema de la dirección en cuanto al trabajo que estamos haciendo. ¿Estamos forjando futuros músicos o músicas? ¿O estamos formando nuevas audiencias? Y también hay una valoración por parte de la sociedad acerca de lo que estamos haciendo. Y eso tiene una consecuencia, digamos, en nosotros mismos a la hora de seguir nuestro trabajo. Bajo esta nube, digamos, de temas, voy a tratar, digamos, de hacer el segundo podcast del día de hoy, un poco con mi valoración, respondiendo, digamos, a lo que ustedes también me hicieron llegar el primer capítulo. Y al final de este capítulo también hay personas que mandaron audios, algunos participantes, así que también serán incluidos, digamos, dentro de la participación de audio de este podcast. Bienvenidos. La Dirección de Formación, Área de Capacitación de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile presenta Audio Podcast. Aprender enseñando. Sin lugar a dudas, la primera pregunta del videocast, ¿por qué hablar de aprender y enseñar? Son de esas preguntas que muchos les resuenan en sus mentes cuando la escuchan, pero muy difícil de responder con una respuesta concreta. Y es una pregunta retórica, ya que todos de alguna forma nos identificamos a la hora de conversar los temas que tengan que ver con nuestro mundo laboral, con las herramientas que podamos estar usando, si lo estamos haciendo bien, si está siendo valorado, en todo orden de cosas, no solamente en la música. Pero en el caso de aprender un instrumento y enseñar este mismo, hay tantas variables en el hecho mismo que tiene una resonancia enorme a la hora de trabajar en grupos. Yo sé que el día viernes pasado nos faltó mucho tiempo para poder ahondar en esto, pero también está hecho de esa forma para que en muy poco tiempo tratemos, digamos, de soltar las ideas que más nos ocupan en la mente. También, de todas maneras, les quiero dejar la invitación desde ya a que ocupen la plataforma Classroom para que de alguna forma se puedan organizar ustedes mismos también para poder tener este tipo de discusiones eventualmente. El podcast es una excelente posibilidad también de darle vida, digamos, a todos estos temas que vamos a ir viendo uno por uno. Sin lugar a dudas, como lo decía, este tema da para mucho y está compuesto también de estas otras variables, digamos, que se van dando. Para hacerlo un poco potenciar, digamos, este tema, digamos, acerca de este diagnóstico, es importante y es una de las preguntas que yo siempre hasta el día de hoy y cada año y cada vez que viene una nueva generación me la hago. ¿Qué vale la pena aprender?
O sea, si vamos a hablar acerca de aprender y enseñar, primero quizás deberíamos preguntarnos, y es una pregunta retórica, ¿qué vale la pena aprender? Y esa es una pregunta que no solamente músicos y músicas se han hecho, sino que se la han hecho también científicos. La ciencia siempre está muy de la mano acerca de la música, ya que si hablamos acerca de aprender, tenemos que hablar también del cerebro. Y lo que pasa en nuestro cerebro tiene consecuencias sobre nosotros mismos, de organizarnos, tiene consecuencias en nuestra salud, tiene consecuencias en la forma de relacionarnos con el mundo y mirar este mismo. Entonces, estamos confrontados también, si vamos a hablar de aprender y enseñar, estamos confrontados a la pregunta, ¿qué vale la pena aprender? Y dentro de esa pregunta retórica es mi visión muy personal que las artes son un área, en el fondo, que sí vale en este mundo, en esta vida, aprender. No solamente porque personalmente soy músico y conozco muchos artistas o artistas plásticos o gente que está ligada al mundo del arte, sino que también es un tema, digamos, que está mucho en los libros que me gusta leer también, que tienen que ver mucho con el desarrollo cerebral, con el desarrollo neuronal, y todos los autores serios, obviamente, que están a disposición de cada uno, todos llegan a la misma conclusión de que las materias más importantes, si hablamos, digamos, de niños y niñas, son arte, deporte, música, actuación, o sea, teatro. Y es impresionante que de 10 autores que quizás he leído, los 10 llegan a la misma conclusión. Y es una respuesta no retórica, así que es una respuesta concreta que tiene que ver con el desarrollo, digamos, de nuestro cerebro. Nuestro cerebro está hecho para aprender, no tiene otra función, no puede no aprender. Entonces, cada vez que yo hago estas preguntas, digamos, un poco retóricas, viene todo el tema, digamos, personal, laboral. Pero no debemos olvidar de que lo que nosotros hacemos está quizás no siendo tan valorado. Por eso viene la pregunta después, si nos sentimos valorados, digamos, dentro de lo que estamos haciendo. Pero lo que me gustaría dejar clarísimo en este capítulo de podcast es que sí vale la pena aprender música, teatro, actuación, artes plásticas. Son todas áreas, y en especial la música, que tienen que ver con este gran desarrollo de nuestro cerebro. ¿Y cuál es este desarrollo? Es el hecho de aplicar rutinas de repetición, de aplicar estrategias de formas, digamos, de practicar, técnicas de estudio, que va a ser un tema que bien vamos a hablar, digamos, durante estos podcasts. Así que, de todas maneras, esta pregunta para mí significa mucho. ¿Qué vale la pena aprender? 100% firmado con ambas manos. Música vale la pena aprender. Bueno, para avanzar un poco más dentro de este podcast y dejar, digamos, el tema de que queda clarísimo, y yo creo, qué es lo que vale la pena aprender y por qué. Como digo, para dejar un poquito ese tema, me gustaría entrar, digamos, a la próxima pregunta que también removió bastantes incógnitas a la hora de conversar el día viernes pasado, que fue: ¿cuán importante es la educación musical en Chile? Y para conjugarlo un poquito con mis ideas, tengo un audio que mandó Franco Inostroza, participante de nuestro curso, que lo utilizaré, digamos, está editado, Franco, para que no te asombres, ya que son aproximadamente 3 minutos y lo dejé en 1 minuto, digamos, en la parte que tiene que ver con la conversación actual. Después de eso voy a comentarlo para que de alguna forma también saquen vuestras propias conclusiones. Creo que sin duda el auge que ha tenido la creación de orquestas infantiles y juveniles en esta última década ha sido muy importante. Evidentemente, este crecimiento es fruto del trabajo que se ha venido realizando desde la década de los 60, impulsado por Jorge Peñajén, continuado por Fernando Rosas y su legado con la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. No obstante, se pueden reconocer carencias que responden a una realidad
cultural nacional. Por el momento me centraré en 4 problemáticas. La primera está relacionada con la falta de un plan de educación musical. Ejemplificaré. Estudié prácticamente toda mi secundaria en colegio público. Todos los años, el Estado, mediante mi colegio, me brindaba mi libro de historia y geografía, entre otros. Me pregunto, ¿por qué jamás se nos entregó un libro de educación musical para complementar nuestra clase? Personalmente me quedó bastante claro lo que quería decir Franco, que es básicamente este plan de contingencia que debería haber a la hora, digamos, de pensar en la educación musical, que fuese de la mano seguramente en la escolaridad, de la mano de matemáticas, castellano, ciencias naturales y todas esas materias que nosotros consideramos como importantes o que la sociedad y la escolaridad considera como importantes. Eso sería un sueño, pero eso no existe en la actualidad. Lo que existe en la actualidad es un plan de parche, digamos, de la cultura, donde realmente para la política no ha habido, digamos, una reforma donde las artes jueguen un rol importante. Hay que destacar, obviamente, el rol enorme del movimiento de orquestas, que es la FOGI, pero que no tiene que ver con un plan de contingencia a nivel global, donde la música juegue un rol, la educación musical juega un rol primario. Eso tampoco existe en otros países que yo conozca. Sé de otros países muy desarrollados que tienen un plan, digamos, de contingencia en todas las áreas, que son los países, por ejemplo, como Finlandia o Suiza, donde tienen una conexión, digamos, de la música, las artes, la ciencia mucho más simétrica. En Chile y en Latinoamérica se da lo contrario, se da una desconexión, digamos, de estas tres, de esta rama, por decirlo así, de ramos importantes. Se le considera algunas muy importantes y otras no tan importantes. Y en países mucho más desarrollados se va de la mano, digamos, de todas estas materias que puedan ser importantísimas, como son las artes, deporte, teatro, etcétera, y las materias que ya conocemos. Entonces, no es que solamente tenga que haber un plan de contingencia donde la música tenga libros, tenga material de apoyo, sino que tiene que haber un entendimiento de que es el conjunto lo que ayuda, digamos, a las grandes culturas a avanzar. Y ahí la música se ha ganado, o se ganaría, por decirlo así, su lugar que le pertenece. Bueno, en el próximo audio que vamos a escuchar está Francisca Soto, que también nos hizo llegar su audio con su visión acerca de lo que ella entiende como diagnóstico musical en el ámbito laboral. Ella tiene una visión, o seguramente tuvo resonancia ese punto, digamos, en la reunión que tuvimos el otro día, así que lo vamos a escuchar y también lo vamos a comentar. Lo primero que yo pienso, lo que más me llama la atención es que siento que todavía no se integra a una conciencia colectiva y como una conciencia social de que la música clásica puede ser generadora de trabajo, puede mover capital, puede llegar a hacerlo. Me refiero porque sabemos que no sucede tanto. No es tan rentable, pero aún así nosotros sobrevivimos de ella, así que sí puede llegar a hacerlo, o sea, está en potencia. Entonces creo que la música clásica sí puede llegar a ser movilizadora de capital dentro de Chile, y que sea considerado también por las familias, por las sociedades, por los estudiantes, como una profesión. Lo que hablaba Francisca me pareció sumamente interesante acerca de esa valoración de la sociedad para el mundo musical, en este caso, el mundo artístico. Personalmente creo que las valoraciones, los reconocimientos de la sociedad hacia
una actividad X, en este caso actividad musical, pedagógica, el mundo musical nuestro, creo que son procesos largos. Creo que no es que nazca un país y que inmediatamente ese país sea culturalmente muy alto. En lo que es en general en Europa ha funcionado también siempre así. Siempre hubo mucha cultura, pero también fueron procesos de construcción de esta cultura. Y la valoración que seguramente todos esperamos a nuestro trabajo, tanto instrumental, artístico y pedagógico en este caso también, son procesos a largo plazo. Y un ejemplo, claramente, por ejemplo, son los buenos colegios. O sea, los colegios, por ejemplo, no es que nazca y se haga un buen colegio, sino que son procesos también donde los colegios van buscando buenos profesores, van llegando buenos alumnos, y eso puede durar 10 años. Por lo mismo, creo que esa analogía también se da al punto, digamos, de buenos profesores de música, en este caso de profesores y profesoras de instrumento. Cuando uno sabe que y antiguamente siempre, y sigue pasando, yo creo que todos sabemos dónde buscar un buen profesor, o hemos escuchado acerca de alguien, tenemos buenas referencias de alumnos que han estudiado. Entonces son procesos a largo plazo. Y lo mismo pasa con la sociedad. La sociedad necesita, digamos, una referencia para reconocer lo que está ocurriendo en ese ámbito. Y en Chile hay buenas referencias. Está el tema de la FOGI. La FOGI es una tremenda institución que tiene un respaldo nacional e internacional a nivel musical, lo cual es muy bueno. Por eso es bueno que estén aquí también, ya que FOGI se preocupa también de eso. Pero la FOGI obviamente está en todo Chile, pero también ustedes son células, digamos, pensantes y personas que tienen ideas, y seguramente también lo ven de la misma forma que yo. Es necesario también abrir el mundo, digamos, de posibilidades laborales para que esa valoración exista en el tiempo. No es algo que va a ocurrir, como les digo, de un día para otro. Yo creo que a todos nos pasa. Y exigirle, obviamente, a la sociedad que las cosas cambien no ocurre, digamos, de un día para otro en ningún país. Así que, bueno, en ese punto también fue interesante lo que hablaba Francisca, y claro, la música nos da la posibilidad de vivir de ella, pero necesitamos una dinámica también bien creativa. O sea, yo siempre lo hablo en todos mis seminarios con estudiantes de repente que están ya terminando estudios, por ejemplo, y siempre les hago hincapié en lo mismo. No busquen solamente el puesto en la orquesta, sino que busquen creatividad, busquen opciones laborales creativas, donde no dependan de un puesto, qué sé yo, que de una vacancia en el fondo, sino que dependan de ustedes mismos, de cuánta creatividad van a llevar a vuestro mundo laboral. Bueno, estamos llegando lentamente al final de este capítulo de podcast, del tema que habíamos dejado en el videocast. De todas maneras, para mí fue súper provechoso nuevamente dirigirme con más tranquilidad a través de esta plataforma, y le agradezco también a las personas que mandaron audios, mensajes, y que de alguna forma lo incluí en este capítulo. Les agradecería que siguiésemos en contacto para el próximo podcast. Va a haber una nueva noticia en Classroom para que dejen sus mensajes. La idea es cerrar este tema dentro de estos días, ya que de alguna forma tenemos que avanzar en el próximo tema, que es la educación instrumental temprana, y para ello también sería ideal que cerráramos el tema de este diagnóstico musical. Así que si hay personas que realmente quieran aportar algo, voy a poner una fecha límite en Classroom para que me las hagan llegar y las comento a través de podcast. De lo contrario, vamos a avanzar al siguiente tema, que es la educación musical temprana, los beneficios de ellas también, y que es parte de este primer eslabón, digamos, de diagnóstico. Yo creo que para cambiar algo a largo plazo necesitamos comenzar a muy temprana edad.
no solamente por un tema de nivel, sino que un poco la lógica de que estamos buscando nuevas audiencias, personas que eleven su nivel cultural. Por ahí va mi argumento para este trabajo, que es el curso de pedagogía. No es solamente un curso de pedagogía, sino que también es un curso donde todos marchamos hacia el mismo lugar. Todos queremos mejores alumnos, todos queremos mejores trabajos, queremos tener reconocimiento por lo que hacemos. Así que les dejo esa tareita para que piensen si cerramos el tema, digamos, acá, o hay algo que seguir conversando. Voy a poner un límite, obviamente, para que me manden sus mensajes. De lo contrario, comenzaríamos la próxima vez que escuchen este podcast con el tema que ya les conté de la educación temprana instrumental. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. También les agradecería que revisen en todas las redes sociales, no en redes sociales, en todas las posibilidades, digamos, donde está este podcast incluido, que es en Spotify, obviamente Google Classroom y Google Podcast, entre otras plataformas que van a encontrar ahí en la descripción de cada capítulo. Ya se está ampliando un poco, creo que también Amazon y también se me olvidó la otra. Bueno, ya estamos llegando al final, entonces no me queda más que desearles un lindo fin de semana. Hoy es día viernes acá y hay un fin de semana largo incluso en Alemania. Así que a todos y a todas los que escuchan, también a los externos que se puedan estar escuchando este podcast, les agradecería que lo hicieran llegar a otras colegas, otros y otras colegas que puedan estar escuchando e interés en seguir nuestros pasos en este curso de pedagogía y didáctica. Que tengan una linda semana. Hasta pronto.